Las habas son un cultivo rico en proteínas que contribuye al desarrollo de sistemas agrícolas equilibrados y autosuficientes. Sin embargo, el cultivo de esta importante leguminosa ha caído de manera drástica en las últimas décadas. Por ello, el Centro del IFAPA de Córdoba, especializado en leguminosas, participa en el proyecto europeo Profaba, cuyo objetivo es promover la producción de cultivos proteicos y hacerlo mediante su mejora genética y su resiliencia al cambio climático. Pues nos encontramos en un jaulón, que es una estructura, como veis, de aluminio y malla, que colocamos para evitar que vengan insectos a polinizar las habas, porque queremos que mantengan su pureza varietal. Aquí tenemos una colección de 400 entradas de habas de todo el mundo, que estamos analizando desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista genómico. Estamos caracterizándola mediante una especie de microchip en el cual se han implantado unos 50.000 genes para poder caracterizar a nivel genómico qué tipo de secuencia tienen en esos genes cada una de estos individuos y de ese modo identificar qué genes puedan estar implicados en caracteres que nos interesan agronómicamente. El proyecto Profaba comenzó en abril de 2019 y concluye en 2022. Participan centros de Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia y España con la empresa Agrovegetal, además de Reino Unido. El estudio morfológico y de ADN de habas se realiza en estas plantaciones, en 7 jaulones y en un ensayo al aire libre, y profundiza en la mejora de las muestras de haba que serán interesantes para los bancos de semillas. Mi trabajo consiste más en análisis bioinformáticos para luego posteriormente poder hacer un estudio de asociación de genoma completo. Eso quiere decir que queremos identificar qué mutación es la responsable de cada carácter fenotípico. Entonces, finalmente, cuando se integren todos los datos, pues podremos tener información bastante valiosa de todas estas entradas que se han caracterizado. El objetivo es disponer de variedades de habas adaptadas a cada región europea, resistentes al cambio climático y al temido jopo y otras enfermedades y plagas. Estamos estudiando la autofertilidad, que es una característica que lo hacemos en previsión también de futuro, porque dado que se están utilizando tal cantidad de pesticidas, la población de abejas está disminuyendo. Entonces queremos desarrollar variedades que puedan autopolinizarse y producir de un modo competitivo, aún en ausencia de insectos polinizadores. La promoción del cultivo de habas pretende reducir la dependencia a nivel regional, nacional y europeo de las importaciones de soja, cultivo con el que se compensa la falta de proteína de habas para la alimentación animal. Hay un gran nicho de mercado que se puede ocupar con el cultivo de esta leguminosa tradicional. ¿Cómo cubrimos esa demanda de proteína vegetal? Pues la cubrimos con importaciones de soja de terceros países, con lo cual nuestra economía y nuestra producción primaria está dependiendo de países como Estados Unidos, Argentina, etc. Entonces, por eso, desde 2014 hasta la actualidad, Europa ha promocionado programas para intentar potenciar al máximo el cultivo de leguminosas, dando el denominado pago verde, que son ayudas al agricultor. Además se puede hacer estudios de diversidad genética porque puedes saber cómo se parece una haba con respecto a otra a nivel mundial y claro, toda esta información se podrá emplear en los diferentes programas de mejora que se lleven a cabo de aquí en adelante. Deberíamos de apostar por nuestro cultivo, que se desarrolla muy bien aquí en Andalucía. De esta manera depender mucho menos de las importaciones de soja y ser autosuficientes. El equipo del área de genómica y biotecnología de leguminosas del IFAPA cordobés desarrolla de forma paralela en 2 invernaderos modelos predictivos para identificar medidas que aumenten la adaptación de las habas a los impactos del cambio climático, en especial a partir del año 2050. Se estudian 4 variedades de habas en condiciones de regadío y secano. Para saber cuáles son las condiciones futuras, tenemos que reproducir cuáles son las condiciones referidas a temperatura, a humedad relativa y a concentración de CO2. Son los 3 grandes componentes que nos van a afectar al cultivo del haba, como prácticamente a todos los cultivos. La parte del proyecto que nosotros estamos trabajando aquí en el IFAPA de Córdoba se centra en reproducir las condiciones que vamos a tener en el futuro. En el segundo invernadero, que es una réplica del anterior, se estudia el impacto en el cultivo de habas con alta concentración de dióxido de carbono. Se controlan de manera exhaustiva todos los factores climáticos, incluida la radiación solar.
Tiene sensores que van midiendo el nivel de dióxido de carbono y cada vez que baja vuelve a compensarlo inyectando dióxido de carbono y de esa manera se mantiene constante en los alrededor de 650 partes por millón para poder ver el efecto que tiene sobre el crecimiento de las habas en este caso. Incluso podemos controlar con el móvil los niveles de dióxido de carbono, podemos controlar las temperaturas, la humedad, todo lo que está ocurriendo aquí dentro lo podemos ver. Sí, durante la noche, incluso si ocurre algún problema con el suministro de dióxido de carbono, tenemos alarmas que nos avisan y podemos ir controlando lo que está pasando. La concentración de CO2 que se prevé en el futuro será un factor positivo para los cultivos, a pesar de las incertidumbres que genera el cambio climático. Aquí se proyecta también cómo adaptar el sistema de cultivo modificando fechas de siembra, aumentando producciones o reduciendo el consumo de riego. Dentro de la parte positiva tenemos probablemente las dosis de riego que se necesiten en un futuro cuando exista mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente sean menores porque los estomas van a estar, como no va a tener necesidad de abrirse para compensar el dióxido de carbono, tampoco va a estar perdiendo agua. Ese es el aspecto positivo que suponemos que podemos prever con esta información. El cultivo del haba es un cultivo que tiene un gran potencial tanto a nivel andaluz como a nivel europeo, con lo cual tenemos que saber cómo se va a comportar porque posiblemente sea una alternativa a los cultivos tradicionales, con lo cual tenemos que saber cuáles van a ser sus problemas, principalmente para después poder dar herramientas para la adaptación del cultivo al cambio climático. Las habas son un cultivo ideal en la agricultura ecológica. Se están revelando como un producto de aplicación en salud como anticancerígeno, contra el Parkinson y otras dolencias. También son importantes como consumo en verde y para la dieta vegana. El futuro del haba, sobre todo en el primer mundo, es prometedor porque las habas son compuestos que tienen un elevado contenido en proteína, no tienen grasa, tienen un bajo índice glucémico, no tienen colesterol, no tienen gluten, o sea, tienen todo lo que necesitamos en un primer mundo para abastecer con buena proteína de calidad y sobre todo proveer de semillas a nuestras empresas de pienso, sin importarlas de fuera. Este estudio del IFAPA de Córdoba permitirá la mejora de semillas de habas a la carta, sin utilizar en ningún momento la transgenia. Ofrecerá certezas a los agricultores, tanto si destinan el cultivo a alimento animal o humano.